Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es miércoles 25 de febrero y ha llegado el gran día, el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump ante el Congreso, el primero de su segundo mandato, 107 minutos, casi 3 horas, que han parecido un parte de guerra, alardeando de la seguridad en las calles, de la captura de Maduro y de conseguir que la OTAN aumente el gasto en defensa. Discurso que llega en un momento de desgaste para el republicano. La popularidad está bajo mínimos por la actuación de la policía migratoria ICE y por el golpe del Supremo a sus aranceles. Para arrancar, un mensaje rotundo. Nuestra nación ha vuelto más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca. Desde el inicio, Trump ha presentado su segundo mandato como una edad de oro para el país. En el eje económico, el republicano ha asegurado que la inflación se ha desplomado, que los precios de los productos básicos como huevos, carne, fruta, alquileres y automóviles están bajando. Trump ha vuelto a presumir de haber asegurado más de 18 billones de dólares en compromisos de inversión en 12 meses. Ha repasado los recortes fiscales aprobados el pasado año, presentándolos como no impuestos sobre propinas y no impuestos sobre horas extra. Trump también ha defendido los aranceles globales. Ha dejado claro que el veredicto del Supremo no detendrá sus aranceles. Trump seguirá adelante. Pero la buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya hicieron, ¿verdad, Scott? Sabiendo que el poder legal que yo como presidente tengo para hacer un nuevo acuerdo podría ser mucho peor para ellos y por lo tanto seguirán trabajando en el mismo camino exitoso que habíamos negociado antes de la desafortunada intervención de la Corte Suprema. Así que a pesar del fallo decepcionante, estas poderosas medidas para salvar el país están ahorrándole a nuestro país el tipo de dinero que estamos recaudando y protegiendo la paz en muchas de las guerras que resolví gracias a la amenaza de los aranceles. Entre los anuncios, una medida que ha calificado como única, la exigencia a las grandes empresas, especialmente tecnológicas, para que cubran sus propias necesidades energéticas. Ha defendido que puedan construir centrales eléctricas propias como parte de sus fábricas para evitar subidas de precios y, en muchos casos, abaratar la electricidad. Inmigración y seguridad social han sido otros dos grandes temas. Ha asegurado que los cruces fronterizos han caído a cero y que el tráfico de fentanilo se ha reducido un 56% desde su regreso al poder. El republicano ha asegurado también que Washington vive niveles de criminalidad casi inexistentes y que los homicidios en enero han caído cerca de un 100%. De política exterior, dos grandes temas. Uno, la posible intervención militar en Irán y dos, la captura de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump insiste en que quiere resolver la confrontación con Irán a través de la diplomacia, pero advierte que nunca permitirá que Teherán desarrolle armas nucleares. Hay gente terrible que ya ha desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a los Estados Unidos de América después de la medianoche. Se les advirtió de que no intentaran reconstruir su programa de armas, en particular el de armas nucleares. Sin embargo, continúan comenzando todo de nuevo. Lo eliminamos si quieren comenzar de nuevo. Y en este momento vuelven a perseguir sus siniestras ambiciones. Estamos en negociaciones con ellos, quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas. Nunca tendremos un arma nuclear. De Venezuela ha dicho que es un nuevo amigo y socio y ha destacado tras la captura de Maduro la llegada de 80 millones de barriles de crudo. Ha sido un discurso que se ha convertido en un show durante algunos momentos porque ha habido de todo. El equipo de hockey ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas ha traído también a un opositor de Maduro escarcelado para saludar a los presentes en la sala y también bronca con sillas vacías, 50 demócratas que no han acudido y uno de ellos con un cartel que le ha molestado. Los negros no somos simios. Con todo esto, los mercados asimilando sus mensajes, asimilando también el tono, las ideas, pero muy pendientes de Nvidia. Hoy va a ser el gran catalizador del mercado. Presenta resultados junto con otras grandes compañías que van a rendir sus cuentas. Eva Villanueva, ¿cómo vienen las bolsas?
Muy buenos días, Susana. Pues como estás comentando, ese discurso de Donald Trump ha seguido muy de cerca de los operadores, aunque sin embargo no es que haya tenido un gran impacto en lo que está siendo el comportamiento del mercado de futuros, donde vemos bastante tranquilidad, donde se apuntan subidas moderadas viendo los principales índices neoyorquinos y donde vemos al S&P 500 apenas congelado, 0,02% de subida, el Nasdaq subidas del 0,07% en página de futuros en una jornada en la que, como dices, el gran protagonismo vendrá escrito ya al cierre del mercado, por lo que van a ser las cuentas de Nvidia, que ayer, como vemos, como atendíamos a su cotización, subió un 0,68% en lo que se resumía como una jornada de alivio por ese repunte de la tecnología y de la inteligencia artificial en Wall Street. De hecho, veíamos precisamente como el Nasdaq subía el 1% después de un inicio de semana en el que los principales índices caían el 1%. También el S&P 500 avanzaba un 0,77% y el de la economía más tradicional, el Dow Jones, que se anotaba el 0,76%. Esta vez el impulso llegaba no solamente por ese acuerdo plurianual de AMD y Meta que alimentaba el optimismo, sino porque Anthropic, el que había puesto en jaque a la tecnología el lunes, organizaba un evento donde revelaba nuevas asociaciones, disipando algunos temores de los inversores de que el sector pudiera ser desplazado por la inteligencia artificial. Un argumento por el que los títulos de Salesforce subían un 4%. Por cierto, que esta compañía también rinde cuentas al cierre del mercado junto con Nvidia. Tras ese alivio del mercado neoyorquino, hoy vemos como en Asia hay varios índices que se anotan récord, como es Corea del Sur, como es Japón, en una jornada donde títulos como Samsung o SK Hynix son los verdaderos motores de la sesión. El Kospi surcoreano en récord, 6.082 puntos, el índice Nikkei en Tokio en los 58.653 puntos con subidas del 2%, y con ese índice de MSCI Asia-Pacífico que excluye a Japón con subidas del 1,76%. Importante, como Europa también se prepara para esta jornada de negociación con movimientos moderados, con subidas del 0,2% en el caso del Eurostock 50, y donde hoy vamos a conocer datos de inflación en la eurozona. Vemos congelados los futuros del DAX del 0,08%, y todo mientras el mercado de divisas, en medio de ese movimiento de Trump por mantener y reconstruir su muro arancelario con las tensiones geopolíticas, hemos visto retroceder al índice dólar hasta los 97,69 unidades, y en un escenario donde, además, a la hora de ver el mercado de bonos, el Treasury a 10 años, el bono a 10 años, ha visto como su rentabilidad ha avanzado hasta el 4,048% y el bono a 30 años hasta el 4,70%. En las últimas horas han destacado los discursos de distintos miembros de la Fed, entre ellos Austan Goolsbee, que señalaban que el mercado laboral estadounidense podría estar comenzando a estabilizarse y se mostraba más preocupado por el IPC. Estoy un poco más preocupado por la inflación ahora mismo porque creo que el mercado laboral está bastante estable. Creo que el crecimiento es bastante sólido. Veo algunos datos prometedores en los informes de inflación, pero también hay algunas señales de advertencia. En el mercado de metales vemos al oro en los $5.184, subidas en la sesión asiática, pendientes de aranceles de geopolítica, que hace que el precio del crudo ronde máximos de 7 meses a la espera de las conversaciones del jueves, mientras Trump denuncia las ambiciones nucleares del gobierno de Teherán. Como decías, las cuentas de Nvidia serán clave, representa el 8% del S&P 500. Veremos qué dice sobre la implementación de la inteligencia artificial, las inversiones en inteligencia artificial, la revolución, la evolución de su negocio y también su cartera de empresas participadas. Pues sí, el fabricante de chips es favorito de Wall Street para la inteligencia artificial. Llega a rendir cuentas con una capitalización de mercado que está por debajo de los $5 billones, y en medio de las dudas del mercado sobre la disrupción de la inteligencia artificial que ha provocado liquidación en el mercado, pese al alivio de anoche. Dudas del mercado que se alimentan, además, en medio de rumores sobre el enfriamiento del compromiso a largo plazo de Nvidia sobre OpenAI, que en septiembre comprometía $100.000 millones, y a estas alturas, en esa inversión a largo plazo, siguen en fase inicial. Los operadores aguardan sus cifras y perspectivas para los próximos trimestres como revulsivo para sus próximos
movimientos. Esperan que las cuentas de Nvidia, las que terminan en enero, se disparen más de un 62%, aunque será menos del 65,3% del trimestre anterior. Sobre los ingresos se espera un salto del 68%, y en cuanto a las previsiones que la DG San Juan ponga sobre la mesa sobre el primer trimestre, se estima un 64,4%. La respuesta la tendremos al cierre de Wall Street, y no hay que olvidar que en esa cuenta atrás que Nvidia ha superado las expectativas de ventas durante los últimos 13 trimestres, aunque esa diferencia se ha ido reduciendo. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. El día está en marcha, es miércoles ya, 25 de febrero, y tenemos más noticias. Banco Santander reúne este miércoles en Londres analistas e inversores para dar a conocer su estrategia para los próximos 3 años. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. La entidad que preside Ana Botín va a explicar al mercado su hoja de ruta para crecer, para ser más rentable, generar mayores resultados y seguir aumentando la remuneración a los accionistas. Este día del inversor del Banco Santander llega tras el anuncio de compra de Western Bank en Estados Unidos y a la espera de completar este año la integración de TSB en Reino Unido. Indra presenta hoy sus cuentas de 2025 en medio de la posible operación con Escribano Mechanical and Engineering. Lo va a hacer al cierre del mercado en una jornada en la que también van a presentar resultados otras compañías españolas como Iberdrola, ACS, Robi o AENA, que publica sus resultados en medio de la polémica con las aerolíneas por la subida de las tasas aeroportuarias. En Europa se esperan para hoy cuentas de compañías como Bayer, E.ON o Diageo. Se van a cotizar las que ya ha presentado HSBC, el mayor banco de Europa, que ganó 21.100 millones de dólares el año pasado, casi un 8% menos, aunque está subiendo un 3% en la bolsa de Hong Kong. Resultados que tenemos ya de Fresenius, que ha superado expectativas de ingresos en el cuarto trimestre, y también las de Adecco, que aumentó las ventas un 1% en el cuarto trimestre y mejora el beneficio hasta los 88 millones de euros. La Comisión Europea presiona al Parlamento. Para que apruebe en marzo el acuerdo comercial con Estados Unidos. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, pide a la Eurocámara que retome el proceso para aprobar las rebajas arancelarias a productos estadounidenses y asegura que Washington se ha comprometido a respetar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos a pesar de las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump. Entiendo su decisión de detener los votos de esta mañana sobre las regulaciones relevantes, pero es imperativo que sigamos avanzando en la implementación de nuestros compromisos bajo el juicio. Un voto en el Pleno de marzo debe permanecer nuestro objetivo, bajo la condición, por supuesto, de que obtengamos más claridad de Estados Unidos. Rusia acusa a Ucrania de intentar obtener armas nucleares con la ayuda de Francia y Reino Unido. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso alerta de una posible transferencia de tecnología de armas nucleares a Ucrania. Además, el presidente ruso Vladimir Putin asegura que existe información sobre un intento de volar gasoductos en el Mar Negro y acusa a Kiev de torpedear los intentos de llegar a un acuerdo de paz. No saben qué hacer para destruir este proceso de paz, intentando regularlo por la vía diplomática. Hacen todo lo posible para provocar y destruir todo lo logrado en esta vía de negociación. Hablaremos de esto a puerta cerrada. Por su parte, la coalición de voluntarios exige a Rusia negociar un alto al fuego y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avisa a Orbán de que la Unión Europea va a entregar de una manera o de otra el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev. Anuncia también un nuevo paquete energético para reforzar la red eléctrica ucraniana. Trabajaremos en un nuevo plan energético de invierno para 2026-2027. El nombre es Reparar, Reconstruir y Reiniciar. Incluirá un paquete de 920 millones de euros para estabilizar el sistema energético de Ucrania. El canciller alemán Friedrich Merz ya ha comenzado su primera visita oficial a China como jefe de gobierno. Está previsto que Merz se reúna durante esta visita con el presidente chino Xi Jinping y otros altos funcionarios del gigante asiático. Además, el primer ministro canadiense Mark Carney comienza mañana una gira por la India, Australia y Japón con el objetivo de reforzar las relaciones económicas como parte de la estrategia para reducir la dependencia de Estados Unidos. Y en paralelo, el primer ministro indio Narendra Modi va a estar hoy en Israel, donde se va a reunir con Benjamin Netanyahu. Y aquí en España conoceremos algunos de los secretos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Este mediodía se van a publicar en la página web de la Moncloa los documentos desclasificados de ese intento de golpe de Estado. Según la portavoz del gobierno, Elma Sainz, se van a desclasificar todos los documentos que se han encontrado sobre el 23F. Permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista
pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Son las 7:18, vamos a mirar los mercados para ver cómo vienen en esta jornada. Las pantallas están de color verde. Primero, Asia, tiempo real. Eva. Bueno, pues estamos viendo cómo es el verde quien tiñe la sesión en una jornada en la que, no hacemos spoiler, la tecnología hoy sube, como hacía anoche en Wall Street. El índice Nikkei y Corea del Sur, el Kospi, marcan máximos. Nikkei arriba un 2,35%, 58.666 puntos. Vemos también como el índice del Kospi surcoreano avanza un 2%, 6.093 puntos, y Australia arriba el 1,17%, pese a que el IPC ha subido más de lo esperado en enero y la inflación subyacente se acelera. El Hansen de Hong Kong avanza un 0,37% hasta los 26.688 puntos. Shanghái arriba al 0,81%, 4.150 puntos, y en India el Nifty avanza al 0,73%, 25.609 puntos. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Futuros en Europa que vienen también en verde. Vienen en verde, la verdad es que son subidas bastante suaves. Plano el futuro del DAX extragermano, el del CAC 40 de París sube un 0,15, arriba un 0,3 el futuro del FT100 de Londres, y el del Eurostock gana un 0,15. Movimientos en bandas muy estrechas para los futuros americanos. Pues sí, efectivamente, aunque ahora timidísimamente, pero el Dow cede un 0,02%, prácticamente inapreciable, el S&P 500 prácticamente congelado, solo que en su caso sube un 0,01%. Es el tiempo real, viendo pues efectivamente como el futuro del Nasdaq también avanza un 0,04%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, rebota de forma moderada a 20,28 puntos. Y ojo a las criptomonedas, porque también rebotan. Bitcoin arriba un 3%, 64.998 dólares, y Ethereum arriba un 4% a 1.892 dólares. Esta es la fotografía, vamos con el contenido. Bueno, ayer en Wall Street vimos recuperación de la tecnología, especialmente de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, el software, y esto ha repercutido, ha hecho carambola en Asia. Pues sí, efectivamente, en un escenario donde además vemos como con el impulso de esa tecnología, Japón y el Kospi surcoreano marcan máximos históricos. De hecho, si miramos a los grandes fabricantes de chips surcoreanos, tenemos a Samsung con subidas del 1,63% y también su rival, SK Hynix, que se anota el 0,90%. Todo esto mientras, por otra parte, si miramos a lo que están siendo gigantes, como es software y gigante inversor de tecnología como es SoftBank, en la bolsa de Tokio retrocede un 0,98%, y mirando a índices de Hong Kong tenemos a SMIC, su gran representante, subiendo el 1%, o títulos como Huajón, que en la jornada de hoy avanza casi el 2%. Por cierto, que los analistas de UBS dicen que están aumentando sus asignaciones en acciones tecnológicas chinas tras la reciente caída del sector, con sólidos resultados, valoraciones atractivas y avances en inteligencia artificial que dicen generarán rendimientos en 2026. Miramos ahora el sector automovilístico. Hyundai Motor planea una inversión multimillonaria en Corea del Sur. Y además en un escenario donde Corea del Sur también está atendiendo a lo que es el discurso de Trump para mantener los acuerdos comerciales alcanzados con sus socios, y pendientes de ese marco comercial vemos esas subidas hoy que llevan al máximo también con la tecnología al Kospi surcoreano. En cuanto a Hyundai Motor, vemos hoy como sus títulos han llegado a subir un 10% en Seúl, mientras planea esa inversión multimillonaria en robótica, un centro de datos e infraestructura de hidrógeno en la zona costera occidental de Saemangeum, que está en Corea. El conglomerado y el gobierno podrían firmar un acuerdo preliminar sobre el proyecto tan pronto como esta semana. Atentos a las cuentas de HSBC, bate expectativas. Y es un resultado que llega gracias a lo que ha sido el comportamiento de su división patrimonial y de sus negocios en Hong Kong. Su beneficio antes de impuestos ha caído un 7%, pero los ingresos aumentan un 4% en tasa interanual. El mayor banco de Europa que cotiza en Hong Kong ha presentado así un beneficio anual antes de impuestos de 29.910 millones de dólares. Unos resultados que llegan poco después de completar la privatización del Hansen Bank el 26 de enero, y las acciones de este último fueron posteriormente retiradas de la bolsa de valores
de Hong Kong. Aterrizamos en Australia. Las ganancias semestrales de Fortescue aumentan con envíos récord. Y los resultados están cotizando con subidas del 4,65% en la bolsa de Sydney, que es donde está cotizando, y donde vemos, por cierto, HSBC hoy comportándose. Los títulos suben, como decimos, de la minera de mineral de hierro, con esas ganancias más sólidas en el primer semestre gracias a envíos récord y precios realizados más altos, junto con un dividendo interino mejorado. El cuarto productor de mineral de hierro mayor del mundo ha registrado un EBITDA subyacente de 4.500 millones de dólares para el semestre, lo que supone un 23% más respecto al año anterior. Son las 7:24, miramos a Europa. Y aquí tenemos para ya desayunar, para ir abriendo boca, unos cuantos resultados empresariales. Háblame de ellos. Pues sí, tenemos por ejemplo las cuentas de HSBC, el mayor banco de Europa, disminución tanto en ganancias como en ingresos para su año fiscal 2025. Ganó 21.100 millones de dólares, es casi un 8% menos en tasa interanual. Tenemos también cuentas de Fresenius, que supera las expectativas de ingresos del cuarto trimestre. Adecco, que aumenta las ventas un 1% en el cuarto trimestre y aumenta su beneficio hasta 88 millones. Telecom Italia mejora ingresos un 2,7% en 2025 y logra un EBITDA de 4.400 millones. Y ayer conocíamos al cierre, por ejemplo, las cuentas de Prisa, que pierde 27 millones, más del doble que en el ejercicio anterior, por el gasto de las reorganizaciones y la divisa. Muy bien, del día de ayer, ¿con qué te quedas? Pues con que el IBEX 35 se dejaba un 0,54%, lastrado por los bancos, y partirá hoy desde los 18.189 puntos. Fue jornada de presentación de resultados en Telefónica y Endesa. La eléctrica subió un 7,10% tras la presentación de cuentas, pero sobre todo de un plan estratégico que dispara inversión, dividendo y deuda. Iberdrola, dentro del sector, también subía 1%. En cuanto a Telefónica, cerraba plano después de presentar las segundas mayores pérdidas de su historia, 4.318 millones. Los bancos sufrían la recogida de beneficios después de haber subido mucho en la jornada anterior. Vimos, por ejemplo, a Sabadell perder un 3, CaixaBank un 2,8, Sabadell se dejaba, como les decía, un 3, Santander un 2,5, Unicaja perdía 2 puntos porcentuales. En el resto de Europa, el DAX cerraba plano, París subía un 0,25%, Londres consolidaba niveles y el MIPTEL italiano acompañaba al IBEX 35 en los descensos, pero mucho más suaves. Y ojo hoy, Susana, porque estamos a la espera de cuentas en España como Iberdrola, AENA, Robi, ACS, esta será el cierre, Ebrofoods y Meliá, entre otras. Y además tenemos datos macro importantes. Tenemos el PIB del cuarto trimestre en Alemania. En la potencia germana también se va a publicar la confianza del consumidor GfK de marzo. En España, índice de precios de producción de enero. Por lo tanto, jornada completita. Bueno, hoy no vamos a parpadear, no vamos a pestañear, porque entonces nos vamos a perder algo mirando Europa o mirando también a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, porque estamos asimilando todavía las palabras de Donald Trump. Estamos también esperando las cuentas de Nvidia. Y ojo, viendo cómo anoche todo lo relacionado con inteligencia artificial y software, pues empezaban a subir. Otra vez las compras acudían a este sector. El catalizador y gran revulsivo de esa recuperación se escribía por el anuncio de Anthropic y el acuerdo alcanzado entre AMD y Meta. Pues sí, ha sido el paraguas por el que Wall Street ha respirado, por el que veíamos tras la liquidación del 1% en los principales índices del lunes, como ayer, tanto el S&P con subidas del 0,77% o el Nasdaq, que subía el 1%, como el 0,76% y el Dow Jones, tranquilizaba a unos inversores. De nuevo, el protagonista llegaba con el que hundía la confianza hace unos días. Esta vez ha sido Anthropic. Organizaba un evento para agentes empresariales donde revelaba nuevas asociaciones con las que disipaba temores de que el
sector pueda ser desplazado por la inteligencia artificial, que es lo que preocupa, que la disrupción impacte y acabe con grandes protagonistas del mercado. La startup de inteligencia artificial lanzaba nuevas actualizaciones del Cloud Cowork que permiten a las empresas integrar la herramienta de productividad en una serie de aplicaciones empresariales como Salesforce, que para hacernos cuenta ayer subía un 4%. Con todo, este era el gran revulsivo en cuanto a los temores y luego aparte una noticia que animaba y mucho, acuerdo plurianual entre AMD y Meta hacía que Advanced Micro Devices se disparase casi un 9% y disparase a la tecnología y el software. La nueva alianza implica la implementación de hasta 6 gigavatios de unidades de procesamiento gráfico de AMD para centros de datos de IA. Meta también invertirá en AMD mediante un warrant basado en el rendimiento de hasta 160 millones de acciones del fabricante de chips. Bueno, importante en el Dow Jones cómo se cotizaban algunos resultados empresariales, entre ellos Home Depot, y especial atención a IBM, que se había desplomado el lunes un 13%. Pues sí, efectivamente, y ese batacazo que preocupaba y miraban con lupa a los inversores, vamos a empezar con ello. Ayer lo que pasaba con la compañía, con IBM, es que se recuperaba y veíamos cómo subía el 2,6%, ayudando, por tanto, y contribuyendo a las ganancias del Dow Jones. En cuanto a los resultados, la minorista de reformas en el hogar, Home Depot, se anotaba subidas del 2% en bolsa, en una jornada donde los inversores aplaudían las cuentas de la compañía que, ojo, superaban las expectativas por primera vez en un año y mientras se mide lo que es el consumo de los americanos. Importante también, resultados de HP, de Hewlett Packard, presentaba cuentas, ingresos netos para el primer trimestre de su año fiscal de 14.400 millones de dólares, un 6,9% más en comparación que un año antes y por encima de lo esperado, pero el beneficio neto caía un 4% interanual hasta los 500 millones de dólares. También el BPA caía un 2% hasta los 0,58 dólares y esto es lo que ha hecho que cayera con fuerza en el After Hours. Bueno, y miramos a otros movimientos destacados. Warner, Paramount y Netflix, muy pendientes de estas tres compañías, como también de las fuertes subidas en torno a PayPal. Pues sí, empezando por el culebrón de ese triángulo. Warner Bros. Reabre la puerta a Paramount y pone en duda el acuerdo con Netflix. Así, de hecho, resumen algunos de los titulares de esta mañana lo que ha pasado en las últimas horas. El último capítulo, para el que se haya perdido, Warner Bros. Ha señalado que hay una nueva oferta de compra de $31 por acción en efectivo de Paramount Skydance. Es $1 más y dice que podría conducir a un mejor acuerdo que el existente con Netflix, lo que inicia otra posible ronda de ofertas para el famoso estudio de Hollywood. Con todo, Warner no retira su recomendación de que los inversores apoyen el acuerdo de Netflix de $27,75 por acción para comprar el estudio de la compañía y las operaciones de HBO. Sin embargo, esta madrugada también, por cierto, las últimas condiciones de Paramount cumplen, dicen, los requisitos para continuar las negociaciones. Por su parte, como decimos en las últimas horas, Paramount ha acogido con satisfacción la determinación del Consejo de Warner y espera continuar colaborando constructivamente con ellos para ofrecer beneficios de la propuesta de Paramount a los accionistas, la comunidad creativa y los consumidores. Y sobre PayPal, pues sube un 13% en 2 días al calor de las informaciones de Bloomberg News, que cita fuentes que apuntan a que la agencia dice que el procesador de pagos privado Stripe está considerando adquirir todo o parte de PayPal. Primer análisis con Pablo de Vicente. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal todo? Que es asesor financiero de Evolutio Capital Investment. Oye, Pablo, antes de ir contigo, acaba de entrar Ángeles en el estudio. Eso significa que tenemos resultados empresariales y veo que son, Ángeles, los de AENA. Cuéntame cómo han sido sus beneficios y los márgenes más importantes, los datos más relevantes. Pues el beneficio neto se sitúa en 2.136 millones de euros. Es una mejora del 10,5% en tasa interanual frente a 2024. Los ingresos crecen un 9,5% en 6.380 millones de euros. La compañía va a proponer a la Junta de Accionistas la distribución de un dividendo de 1,09 euros brutos por acción con cargo al resultado del pasado año y eso supone una mejora de casi el 12%. En cuanto al tráfico de pasajeros, ha crecido un 4,2% en los aeropuertos de la red de España. El incremento es del 3,9% y estima AENA
que el crecimiento en el volumen de pasajeros en la red de aeropuertos españoles este ejercicio será del 1,3%, alcanzando aproximadamente la cifra de 326 millones de viajeros. Bueno, la verdad es que mañana se va a presentar bastante intensa. Van a ser las empresas las auténticas protagonistas. Por la parte micro tenemos ahora mismo AENA, pero estaremos pendientes de Indra, estaremos pendientes de Santander y en Estados Unidos muy pendientes, Pablo, de Nvidia. Hoy va a publicar resultados esta noche al cierre. ¿Qué esperar de Nvidia y cómo estás viendo los movimientos en torno a todo lo que es inteligencia artificial, software, centros de datos en bolsa? Bueno, sobre Nvidia, pienso que no hay dudas, es decir, hay batir las expectativas, solo hay que ver el gasto tan importante que están reportando a futuro todas las tecnológicas. Otra cosa será el comportamiento bursátil que tiene. Pienso que los mercados finalmente deberían de diferenciar entre lo que son las empresas de inteligencia artificial que fabrican chips, es decir, beneficios, y los consumidores de chips, que es el gasto que se está poniendo ahora en duda, ¿no? Vemos que el comportamiento es plano durante el año, que lleva un 2%. Es muy importante ver cuál es el outlook que da para 2026. ¿Qué más resultados van a mover los mercados esta semana? Esta semana, centrándonos... Bueno, y en las próximas horas, en el día de hoy. Para mí el más importante, que se va a publicar hoy, creo que pues la apertura de Wall Street, es Salesforce, que presentará los resultados 2025, cuarto trimestre. Es la primera plataforma de CRM de inteligencia artificial, es decir, está entre el software y la inteligencia artificial. Lleva una penalización del 30% este año. Es decir, para mí es muy importante los resultados y sobre todo el movimiento bursátil que pueda tener, dado pues estas dudas que está habiendo bastante fundadas sobre el software, sobre el ámbito de tecnología, en concreto el software. Veremos a ver qué hace. Luego, tenemos Ferrovial, después de cierre hoy también. Tenemos Iberdrola, cuarto trimestre. También importantes los resultados de Lowe's, la empresa de bricolaje americana. A ver si remonta y veremos un poco el consumo americano. Eso serían más cercanos que tenemos en cuanto a resultados empresariales. Y en cuanto a datos macroeconómicos, ¿qué vigilar en las próximas horas? Tenemos el IPP de España de enero, que habrá que vigilarlo. Luego tenemos el IPC de la zona euro, podría bajar el normal y subir el subyacente. Inventarios de crudo y de gasolina y de consumo de gasolina. Y luego tenemos una subasta del 5 años americano que yo lo vigilo bastante de cerca y a ver qué acogida tiene esta subasta. Eso es lo más relevante. Muy importante vigilar muy de cerca la evolución de las materias primas. Estoy viendo a la plata subir un 3,20% y subir también al oro un 1% a $5.210. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de las materias primas y el oro especialmente? Bueno, el oro especialmente, realmente creo que nadie tiene muy claro el comportamiento que tiene el oro. Nunca habíamos visto esta volatilidad. Pienso que estas alturas obedecen más a un comportamiento especulativo que es fundamental. No descarto una caída hacia los 4.500 en algún momento. Ya vimos caer el 30 de enero pues un 12% este mercado. Yo no lo había visto nunca. Ahora, pues está cotizando en 5.200 aproximadamente, con esas subidas de casi el 1% de mercado. Claro, y aquí dos cositas más. El discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos, del Estado de la Nación, ¿está afectando de alguna manera? Y luego el tema arancelario, ese arancel global que ha impuesto Trump durante 150 días a todo el planeta. ¿Qué efecto? ¿Qué se está diciendo en el mercado? ¿Cómo se ve? Bueno, yo en principio la valoración que hago sobre este 10%, lo que genera es incertidumbre porque, tenemos un arancel que tiene unos días contados de un 10%, lo quiere subir al 15%, entonces naciones o zonas como puede ser la Unión Europea e India, han parado las negociaciones ante no saber muy bien a qué atenerse, si ese 10% o ese 15%. Pero en principio, con ese 10% encima de la mesa, los aranceles medios globales quedarían en un 10,2% aproximadamente. Anteriormente, con los aranceles,
que estableció Trump estaban en un 13,6. Si lo sube al 15, el promedio quedaría aproximadamente en el 12, con lo cual no veo un impacto global en los mercados porque se suba por encima. Otra cosa son, bueno, pues lo que son, por ejemplo, el Reino Unido, que, pues bueno, pues lo que negoció fue un 10%, ¿no? Diferentes naciones, cosas puntuales. No veo impacto. Oye, para terminar, Pablo, y muy breve, con todo esto que me has contado y sobre todo con el foco en todo lo que es tecnología, inteligencia artificial y también Estados Unidos, ¿cuál sería, a tu juicio, la cartera triunfadora de este año 2026? Bueno, yo creo que una cartera mixta entre crecimiento y valor, y mantenerla durante todo el año, tanto en los Estados Unidos como en Europa. En fondos buscaría, pues bueno, pues los típicos fondos blend. Si tiene una cartera lo suficientemente importante, pues podría incorporar valores, ETFs, fondos de inversión más temáticos sobre pues tecnología que evitaran ese software que, bajo mi punto de vista, pues bueno, pues está tocado y podría seguir estando tocado a pesar de lo que pasó ayer. Un poquito más adelante, incluir ya de una manera importante inteligencia artificial, porque puede estar parada unos meses. Y luego, pues infraestructura, utilities, servicios financieros, y más adelante empezará a funcionar el consumo cíclico, incorporarlo en las carteras, consumo cíclico tanto en los Estados Unidos. Renta fija muy floja. Ya. Pues Pablo de Vicente, Evolutio Capital Investment, gracias por esas claves, ese análisis, y nada, veremos cómo sale el día. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo fuerte, hasta luego. Gracias. Vamos a ir con los diarios, 16 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Empiezo con Expansión. Telefónica sube previsiones tras perder 4.300 millones de euros. Confirma que pagará un dividendo de 0,15 euros con cargo a 2026. Endesa reserva 5.000 millones para compras y vuela en bolsa. Bruselas descarta adelantar la reforma bancaria pese a la presión de los países. Santander lanza un área de consultoría para empresas y cuenta también que AENA renovará a Lucena otros 4 años. Vamos ahora con 5 días. El fondo Third Point urge a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la fusión de Indra con el grupo Escribano. Endesa llevará a los tribunales la retribución de las redes. Bogas dice que las nucleares se podrían prorrogar por 10 años. La compañía anuncia 10.600 millones de inversión hasta 2028. El precio de las casas expulsa a los jóvenes. Menos del 10% de las compras son de menores de 30 años. Y cuenta también que la Mutualidad pone en venta el primer Zara de Madrid. En el diario El Economista, la venta de Escribano a Indra se queda al borde de la ruptura. El Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia chocan por el control de la inversión en redes. La sanidad pública captó 82.000 funcionarios a Muface en 2025 y cuenta también que Álvarez Pallete recibe una indemnización total de 44,5 millones. Murtra gana un 45% menos que su antecesor. Muy interesante. Prisa rechaza una propuesta de rescate de Blas Herrero y Unicaja simplifica la oferta de productos para empresas. En la contraportada del diario Expansión, Reino Unido deja fuera de juego a las casas de apuestas sin licencia. Dice que el gobierno ha lanzado una ofensiva contra las apuestas en el mercado negro que golpeará a los ingresos de la liga inglesa. 8 equipos ingresaron 60 millones por estos patrocinios en el año 2023. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Pues comenzamos, si te parece, con ese repaso por la portada del País, que lleva de noticia de última hora y en su portada lo que ha sido el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Dice que defiende su visión excluyente y ataca a los demócratas en el discurso del Estado de la Unión más largo. Dice que el presidente, acosado por los bajos índices de popularidad, trata en el Capitolio de recuperar el relato a 9 meses de las elecciones de medio mandato. Además, señala cómo Trump aprovecha el discurso para aumentar la presión sobre Irán. También declaraciones de Ábalos ante el juez. Dice el exministro de Transportes se desvincula del rescate de Air Europa y dice jamás participé en ninguna gestión sobre contratación de obras. En la portada del Mundo, importante, señalando cómo lo que lleva en su portada
El diario apunta precisamente en política lo que va a ser la desclasificación del 23F. Dice: Moncloa espera beneficiarse de la negociación. PP-Vox, Feijóo no ha acertado y ha caído en las garras de Abascal. Y sobre la desclasificación, anatomía de un desencuentro. Robles chocó con Moncloa por los papeles del 23F y enfadó a Bolaños y a Marlaska. En ABC, Adif ignoró la advertencia expresa de no llevarse las piezas de Adamuz. Óscar Puente reconoce ahora que las retiraron, pero asegura que era para preservar el material. Además, señala como el abogado de la víctima del ex-DAO, del jefe de la policía, tiene entre manos un caso Rubiales. Y saltamos a La Razón, donde se refiere en su portada a los papeles del 23F que van a ser desclasificados a mediodía. El CNI controló daños en la orden de Sánchez. Bolaños evita exponerse, aunque dio las claves a los ministros. El presidente estaba al tanto del material desclasificado, pero Moncloa dice que no sabía nada. En cuanto al caso Coldo, la declaración de Jessica en el Supremo: Ábalos y yo hacíamos viajes oficiales todos los meses. La expareja de Ábalos confirma en su comparecencia como testigo y entre sollozos que estuvo en nómina en Ineco y en Traxatex sin trabajar y que el exministro le había decepcionado amorosamente. En páginas internacionales, si te parece, saltamos a lo que está siendo la prensa americana en plena resaca de lo que ha sido el discurso más largo del Estado de la Unión de Donald Trump, y en el que Trump elogia un cambio económico que muchos votantes no ven. Dice que el presidente le dijo a una audiencia nacional que había desatado una nueva era de prosperidad, aunque una cosa que no dijo, dice, siente su dolor. También, entre las conclusiones claves del discurso, destaca el diario norteamericano que en un discurso cargado de patriotismo, el presidente dijo que los aranceles estaban salvando al país y culpó a los demócratas por convertir el alto costo de vida en un problema, al tiempo que califica desafortunada la decisión arancelaria de la Corte Suprema ante la mirada de los jueces. El presidente, que ha criticado el fallo que anuló sus tarifas globales, mientras 4 jueces, incluidos 3 que fallaron en su contra, permanecían sentados impasibles a metros de distancia. En el New York Times lo que vemos en su portada es ese discurso de la Unión, donde subraya cómo anuncia políticas económicas y fronterizas, mientras llama a los demócratas locos. Proyecta una versión de Estados Unidos en crecimiento, segura y ganadora, pero ofrece pocas propuestas de políticas nuevas. También en el diario británico Financial Times, la mirada internacional de este discurso, Trump condena las siniestras ambiciones nucleares de Irán en su discurso sobre el Estado de la Unión, mientras los principales demócratas exigen que Trump justifique las motivaciones para un posible ataque a Irán. En The Guardian dice que Rusia puede seguir combatiendo la guerra en Ucrania durante 2026, según un grupo de expertos militares. En la prensa alemana ya recogen la llegada del canciller de Friedrich Merz a China. Dice que el primer ministro Li ofrece a Alemania una mayor cooperación y Merz insiste en una competencia justa. En el diario Die Welt lo que vemos en esta portada es lo que ha sido la conmoción en el Congreso de Estados Unidos después de que un congresista demócrata haya levantado un cartel al comienzo del discurso del Estado de la Unión, señalando que los negros no son nimios. Fue escoltado fuera de la Cámara y no es la primera vez que protesta contra Trump.